Hola, yo soy Carolina Cadavid Quiseno, licenciada en Artes Escénicas del Instituto Departamental de Bellas Artes Cali y magíster en Educación Inclusiva e Intercultural de la Fundación Universitaria Minuto de Dios. Y el día de hoy quiero hablarles acerca de las experiencias investigativas que viví al estudiar un posgrado virtual. La investigación es este proceso que nosotros realizamos como seres humanos para dar respuesta a algo, para encontrar el conocimiento acerca de algo que nos genera mucha curiosidad y que nos preguntamos qué es o cómo funciona. Por eso les traje el día de hoy a Brenda Milner. Ella es una neuropsicóloga que desde muy pequeña se interesaba por conocer cómo funcionaba el cerebro humano. Por eso entró a estudiar psicología y tras graduarse entró a trabajar en un instituto neurológico donde trabajaba todos los días con pacientes. Ella apuntaba absolutamente todo lo que pasaba en su diario vivir con sus pacientes. Un día empezó a ver sus notas y descubrió que el cerebro tiene dos sistemas de memoria. Uno que aloja nombres y experiencias y otro más direccionado hacia lo motriz, en el que se alojan movimientos como nadar o tocar un piano. Esto la lleva a ella a convertirse en la fundadora de la neuropsicología. Pero Brenda no buscaba ser la fundadora de la neuropsicología, ni mucho menos se esperaba en el inicio de su trabajo encontrar estos dos sistemas de memoria, sino que ella tenía una motivación específica y es la curiosidad. Es por eso que les traje esta frase de ella que dice: siento una increíble curiosidad por las pequeñas cosas que me rodean. Y esto es lo que la lleva a ella a hacer estos grandes descubrimientos. Es esta misma curiosidad con la que todos los seres humanos nacemos. Al egresar de la licenciatura, y con la que yo al egresar de la licenciatura tenía muy claro que quería estudiar un posgrado. ¿Qué quería estudiar? No sabía. Entonces empecé a hacer lo mismo que Brenda Milner. Miré hacia atrás y encontré que en todo mi proceso de pregrado, yo había trabajado con población en situación de discapacidad. También había hecho varios voluntariados en la práctica social pedagógica donde trabajamos con población vulnerable y mi trabajo de grado lo direccioné con la población docente, donde me interesaba conocer cómo podía yo coger esos ejercicios propios del entrenamiento vocal y poderlos aplicar con la población docente para que ellos utilizaran de una mejor manera su voz en el aula. Esto me lleva a encontrar un punto, y es que todos estos trabajos que yo he hecho me llevan al mismo punto, y es la inclusión, a las distintas formas de inclusión que tenemos en la sociedad. Entonces yo dije, bueno, mi tema de interés va a ser la inclusión. Ya tenía un punto. Luego de resolver todo el tema financiero, de cómo iba a financiar mi maestría o mi posgrado, mi especialización, empecé a buscar dónde lo iba a hacer. Entonces empecé a indagar acerca de las universidades que ofrecían programas donde yo pudiese ampliar mis conocimientos en el campo del trabajo con poblaciones, y me encontré con especializaciones en Univalle, maestrías, y cuando empecé a ver los horarios me di cuenta que los horarios no eran acordes o no se ajustaban a mis horarios laborales, porque yo salía de trabajar a las 7 de la noche y las clases empezaban a las 6, o empezaban en otros programas, empezaban a las 7, en las clases presenciales. Entonces el tiempo de desplazamiento entre el trabajo y la universidad pues me iba a quitar mucho tiempo de la maestría. Es por eso que decidí mirar una opción virtual. Así que empecé a buscar programas virtuales y me encontré con esta maestría en Educación Inclusiva e Intercultural de la Uniminuto. Justamente uno de mis compañeros de trabajo estaba egresando de su maestría en la Uniminuto, entonces pude tener como una experiencia más cercana, un testimonio más cercano acerca de lo que es estudiar virtualmente y de lo que era estudiar en esta universidad. Y eso me llevó a tomar la decisión de, listo, vamos a hacer una maestría virtual. Yo pensaba que yo tenía hábitos de estudio. Un hábito es una acción repetitiva que hacemos a diario que se vuelve automática.
Entonces, para estudiar necesitamos hábitos que nos permitan poder procesar toda la información que estamos recibiendo. Entre los hábitos que yo adopté para la realización de esta maestría durante mi primer semestre, lo primero que hice fue hacerme un espacio de estudio donde yo pudiese concentrarme, y era un espacio que me generaba a mí mucha relajación para poder hacer toda la producción textual y creativa que nos exigía la maestría. También me realicé un cronograma donde organicé todo mi horario, incluyendo el horario laboral y el horario académico, mi cronograma iba desde las 5 de la mañana hasta las 9 o 10 de la noche. Diferenciar los espacios laborales, sociales y académicos fue muy importante porque logré concentrar mi atención en cada actividad que hacía. Entonces, durante mi tiempo de trabajo, yo no trabajaba absolutamente nada de la maestría, no hacía actividades, no hacía talleres, no hacía lecturas, y durante mi espacio de la maestría no hacía ninguna actividad de mi horario laboral, de mi espacio laboral. Entonces, esto me permitió también tener una libertad y una dedicación a las actividades que estoy haciendo. La hidratación y las pausas activas fueron indispensables porque una maestría es un espacio académico donde constantemente te están dando mucha información, donde estás siempre produciendo, donde estás investigando, y más si es una maestría que genera mucha curiosidad como me generaba a mí. Entonces yo todo el tiempo estaba buscando, indagando qué pasaba, encontrándome con autores nuevos, y hacer estas pausas activas fue necesario porque el cuerpo humano es un cuerpo que está diseñado para moverse, y cuando nos movemos las ideas también se mueven. Oxigenar el cerebro es muy importante en los tiempos de estudio. Y por último, el hábito de dormir fue uno de los hábitos más difíciles de adquirir porque como era algo que me generaba tanto interés, yo dejaba de dormir hasta que en el tercer semestre esto me pasó factura y tuve una situación en la cual tuve un desmayo repentino, y este desmayo fue por no dormir, así que les recomiendo que no se salten este hábito de dormir, por favor. Bueno, este es un poco como el plan de estudios de la maestría. Yo hice mi maestría en 4 periodos, es decir, 2 años. Cada semestre veíamos 4 materias. En los primeros 3 meses veíamos 2 materias y en los otros 3 meses pues las siguientes. Estas son como las materias que yo veía, los que estamos viendo aquí en pantalla. Y la metodología que se manejaba en la maestría era una metodología que me permitía a mí completar algo que yo llamo como el círculo de la investigación, el cual empieza a partir de algo, una pregunta-problema. El círculo de la investigación, el cual empieza a partir de una curiosidad acerca de un tema. Entonces, cada semana teníamos un tema distinto que trabajar. En la maestría, en las materias, la universidad nos daba los referentes académicos que debíamos de leer acerca de esa temática, pero también nos invitaban a buscar otros referentes que nos permitieran como ampliar más el conocimiento acerca de este tema. Luego hacíamos unos puntos extra, que estos puntos extra son como una especie de quiz que ayuda a afianzar un poco los conocimientos, y después hacíamos un foro. El foro parte de una pregunta-problema que pone el profesor acerca de la temática, la cual nosotros debemos de responder a partir de los referentes que nosotros indagamos, los que leímos, que nos daba pues el programa, y los que nosotros habíamos traído de afuera. Estos foros los respondíamos teniendo en cuenta estos referentes y nuestras experiencias en el campo laboral en el que nosotros nos movíamos. Entonces logramos hacer como una conexión entre nuestras realidades y los referentes que leíamos y los autores que traíamos. Obviamente pues esta intervención en los foros era una producción textual donde debíamos de citar, debíamos de referenciar bien y tener en cuenta pues todas las normas de escritura que se requerían pues para este nivel académico. Luego teníamos este punto que eran actividades en las cuales nosotros
plasmábamos lo escrito en el foro, pero de una forma distinta. Entonces estamos hablando de la misma temática, pero esta vez lo presentamos en formato de podcast, en un formato de video, en una imagen, en un collage, una página web, etc. Y esto nos permitía tener ese producto de investigación. Un ejemplo que les voy a hacer aquí rápido es que, por ejemplo, estamos trabajando en la expresiones, no. Por ejemplo, que estamos trabajando aquí el eurocentrismo y movimientos anticoloniales en la educación. Eso era acerca de, bueno, la educación está basada en pensamientos europeos, pensamientos externos a nosotros, y estos movimientos anticoloniales nos invitan a pensarnos la educación desde nuestros propios conocimientos, nuestras propias culturas y saberes, y a partir de allí lograr generar nuestras propias metodologías de educación. Es por eso que aquí, por ejemplo, abordamos a autores como Enrique Dussel, a Paulo Freire, a Zygmunt Bauman, que son autores que nos invitan como un poco a liberar la mente y descolonializarnos y descolonializar los pensamientos. Es por eso que la actividad y el foro lo direccioné hacia la educación en el teatro, porque nosotros los actores normalmente nos enseñan, tenemos una educación donde los métodos que leemos, los primeros métodos, son los que vienen de afuera. Es el método de mi primer método de Stanislavski, tenemos a Chekhov y a Meyerhood, y entonces a partir de ellos empezamos como a formarnos como actores. Eso no está mal. Pero nosotros en el teatro también tenemos un movimiento anticolonial en el cual está la creación colectiva, donde nosotros creamos y nos formamos como actores a partir de esta creación colectiva, y esto es un poco como lo que voy a explicar en este video que vamos a ver a continuación. Conectando con el planeta Tierra. Cambio. Inicio de reporte del proceso de descolonialización de la enseñanza en Colombia. Cambio. Hola, mi nombre es Jessie y para los que no me conocen, vivo en la sucursal del cielo, donde comemos cholao, sancocho, bailamos salsa, currulao y por supuesto tenemos una de las frutas más afrodisíacas del planeta Tierra, que es el chontaduro. Y mira, esto es deliciosísimo. Jessie, infórmanos, ¿qué pasa? ¿Verdad? Lo siento, pero bueno, aquí no te voy a hablar de comida, ¿está bien? Sino que te voy a hablar de teatro. Así que parábolas, ve que de esto vas a aprender muchísimo, ¿oís? Pero, Jessie, queremos saber más. ¿Qué es eso del teatro? No te preocupes, para eso te traje a Caro. Caro, ve, contá qué es eso del teatro. El teatro es una de las formas de comunicación y de expresión más antiguas que tiene la humanidad. Sus registros datan desde rituales ancestrales hasta la representación de historias de la sociedad. El teatro que actualmente conocemos tiene sus orígenes en Grecia y Roma, quienes utilizaban máscaras para poder representar todas estas historias que acontecían en la sociedad de ese entonces. La enseñanza teatral se realizaba por medio de tradición oral, donde maestros y estudiantes se ubicaban en un espacio de creación, donde aparecían todos estos personajes y la representación de las historias. Actualmente, los métodos de actuación que tenemos y con el cual nos formamos los actores vienen de Europa. El primer método de actuación que aparece es hecho por el autor y director Konstantin Stanislavski, quien crea y patenta este método de actuación. A partir de allí surgen otros autores y directores y dramaturgos que realizan sus propios métodos de actuación y sus propias formas de montaje. Autores como Anton Chekhov, Meyerhood llegan a Latinoamérica, y cuando el teatro llega a Colombia, es así como se empezaban a montar las obras, por medio de todos estos métodos y formas clásicas de actuación
que venían desde Europa. Ay, eso está muy bueno, ay, vea, yo quiero saber a qué hora es que empieza eso del teatro acá en Colombia. ¿Cuándo es que empezó eso? A ver, cuente, pues, cuente. Ay, sí, Paco, es tan intenso, pero es que hasta 1950 en Colombia se crean los primeros grupos de teatro y las primeras escuelas, donde se forman los pioneros y los maestros que pusieron un cambio en la forma de hacer teatro en este país, como lo son Enrique Buenaventura, de acá de la ciudad de Cali, y el maestro Santiago García, un rolito de por allá de Bogotá. Esta escuela trae consigo toda una metodología eurocéntrica del teatro, o sea, todas las metodologías que usaban por allá en la Europa, y así era como entrenaban a los actores y se montaban sus obras de teatro. ¡Ay! Pero el teatro en Colombia tiene un punto de cambio, en el momento en que Enrique Buenaventura empieza a percibir que la forma de hacer y enseñar el arte teatral tiene que ser diferente. Donde se hablen de temas propios y no se repitan obras traídas de Europa. Ay, paralelo a esto, Santiago García allá en Bogotá también estaba indagando acerca de estas nuevas formas de hacer teatro. Dejando a un lado la técnica y la forma de montaje clásica eurocentrista, o sea, de allá de los Europa, donde solo el director tenía voz y voto en lo que se realizaba. Entonces vino Santiago, vino Enriquito y le dijo, pues no papi, así nos hace acá, y surge como lo que conocemos hoy en día como el método de la creación colectiva. Oiga, creación colectiva, amigo. Ah, muy bueno y todo, pero ¿y la inclusión? ¿Cómo se da la inclusión en la enseñanza del teatro? Pues actualmente las escuelas manejan diversas técnicas y métodos bajo las cuales les enseñan este arte a sus estudiantes. En Cali existen 2 escuelas que ofrecen un programa de pregrado en teatro, denominadas licenciaturas en arte teatral. Pero vení, chismoseame algo. ¿Es verdad que allá en Bellas Artes hay un programa de inclusión? Ay, contame cómo es. Los laboratorios de inclusión artística de Bellas Artes son un espacio impulsado por el semillero de investigación CREA. Nosotros somos un colectivo de investigación interdisciplinario en artes cuyo interés es aprender, sensibilizar y formar para crear procesos de inclusión artística con población diversa. Este programa es apoyado por el Instituto Departamental de Bellas Artes desde el área de extensión y proyección social, con el cual nosotros realizamos diversos procesos formativos de docentes artistas y de chicos que quieren hacer del arte parte de su vida. Oiga, mi señor, y esta, para que vea, esta es una forma en la que desde Cali aportamos a superar las prácticas coloniales, y escuche bien, neocoloniales, en la educación, en este caso, la educación artística, para que aprenda, ay, vea, ay. Gracias por este informe preliminar. Estaremos nuevamente en contacto con ustedes. Cambio. Este fue como uno de los trabajos que se hizo en el marco de la maestría acerca pues de estas prácticas, y pues nos permitía a nosotros también como estudiantes ofrecer un panorama a nuestros compañeros acerca de lo que acontecía en nuestro contexto, acerca de la inclusión y de cómo se estaba dando la inclusión, porque esta maestría tenía un componente especial, y es que yo estudié con personas de todas partes de Colombia. Yo estudié con, la mayoría eran profes, pero también habían psicólogos, politólogos de Antioquia, de Caldas, de Boyacá, tenía profes también, conocí profes del Amazonas que enseñaban en resguardos, profes del Pacífico, que hay veces por sus condiciones de vida era muy difícil
que ellas accedieran a internet. Bueno, esto me permitió a mí conocer como toda esta interculturalidad que tenemos en nuestro país y cómo la inclusión se va dando. Y este proceso de inclusión es un proceso muy social, político, porque justamente entre todos los departamentos del Valle del Cauca, entre todos los departamentos de Colombia, el Valle del Cauca es uno de los primeros en tener políticas públicas de inclusión. O sea, es uno de los primeros departamentos que realmente se piensa que nosotros debemos de dar un lugar, una voz y un voto a todas las personas sin importar su condición de vida, sin importar su condición, sin importar si es blanco, negro, si ve o no ve. Y justamente dentro del marco de la maestría, para nosotros graduarnos, debíamos de hacer un artículo de investigación donde nosotros habláramos acerca de un dispositivo didáctico que permitiera justamente generar situaciones de inclusión, ya sea en el aula o en nuestro campo laboral, y fue donde aparece el Creaticubo, que era un dispositivo didáctico que diseñó una de las compañeras, en el cual tiene varias caras. Cada cara tiene una textura distinta, suave, roñoso, liso, tiene un espejo, tiene unas expresiones faciales que responden a una emoción y tiene un bolsillo. Entonces ella crea toda una secuencia didáctica acerca de cómo aplicar este Creaticubo en el aula con sus estudiantes y el cual se direcciona hacia la creación lectora, hacia la lectoescritura. Yo en ese momento estaba dando un módulo de un diplomado en la Universidad de Santiago de Cali con estudiantes de psicología y apliqué este Creaticubo para mostrarles a ellos una forma de generar la inclusión en las comunidades con las que ellos trabajaban, porque ellos me decían, profe, pero es que yo no sé arte, profe, yo no sé cómo hacer para que ellos pinten, para que ellos hagan, y les mostraba que por medio de este dispositivo didáctico se podía llegar a la creación plástica, donde ellos elegían una textura, elegían una expresión o una emoción, del bolsillo sacaban como un objeto y debían de mirarse un momento en el espejo para que tuviesen como una conversación con ellos mismos y todos estos elementos los plasmaran en un pequeño cuadro. Y estos fueron como los resultados de ese momento, donde ellos lograron entender que la inclusión va más allá de aceptar al otro a partir de sus propias diferencias, sino de que nosotros como profesionales debemos de encontrar todas las herramientas posibles para que el otro tenga un lugar y tenga una voz y sea escuchado. Porque justamente la maestría nos invita a que no solamente la inclusión es de personas en situación de discapacidad o de población con alta vulnerabilidad social, sino que la inclusión somos todos. Y por eso se llama inclusión e interculturalidad, porque por ejemplo el niño que viene migrante desde Venezuela trae consigo unos saberes que nosotros como en el campo laboral en el que estamos de la docencia y del arte debemos de escuchar esos saberes, debemos de aprender de él y ver cómo se encuentra la riqueza entre ambas culturas. Por eso esta maestría tenía como muy fuerte este componente de interculturalidad, porque logré conocer unas culturas muy distintas que pertenecen al mismo país en el que vivo yo. Y esto me lleva a la siguiente frase, que justamente les traigo a un autor que viene a la maestría, Zygmunt Bauman. Y Zygmunt Bauman es un filósofo que nos dice: es posible catalogar a las personas según sus ingresos, según su formación, su estilo de vida, el respeto o el prestigio del que disfrutan en sociedad, según el criterio que sea. Sin embargo, eso no refleja la realidad de la vida, sino que es el resultado de una disposición que creamos nosotros mismos como parte de un proceso de privatización e individualización. Y justamente nosotros somos seres diversos, somos seres humanos muy diferentes,
pero nos criamos de una forma muy individual y la educación es muy homogénea. O sea, es un mismo sistema educativo para mentes que piensan diferente y justamente la inclusión nos invita a eso, a generar una escuela donde todos puedan estar presentes sin una distinción alguna, sin decir es que tú como eres diferente entonces no estás aquí, sino empezar a realmente generar espacios donde todos seamos aceptados a partir de nuestras diferencias. Bueno, ahora estoy ya en un proceso postmaestría, donde estoy empezando como ya a recopilar todo lo que se realizó, todas las intervenciones que hice en el foro, para poder estructurar artículos y posteriormente publicarlos. Esta maestría me deja a mí varios productos, me deja a mí autores, me deja a mí muchos referentes y lecturas que me permitieron como ampliar un poco este campo laboral y ampliar un poco la idea y lo que yo pensaba de lo que era la inclusión. Porque al inicio yo decía, no, la inclusión es solamente para personas con discapacidad, pero no, me doy cuenta que la inclusión va más allá de solamente trabajar con personas con discapacidad. Va más allá, es entender al otro desde sus propias realidades, es aprender del otro, porque en todo momento estamos aprendiendo y poder abrir como ese panorama y esa mirada me permiten a mí actualmente como actriz, como docente, poder indagar las obras de una forma distinta, poder aceptar los conocimientos por más pequeños que parezcan, porque como decía Brenda Milner al inicio, la curiosidad está en los detalles y en los detalles es donde nosotros podemos encontrar estas respuestas que nos guían y nos motivan a investigar. Entonces la invitación es a que ustedes no pierdan esa curiosidad, sigan investigando, pregúntense todo lo que quieran preguntarse y si encuentran una respuesta, vuelvan a preguntarse nuevamente porque en ese momento es donde está la riqueza de la investigación. Bueno, si ustedes quieren hacerme alguna pregunta o quieren que yo les entregue algunos de los referentes académicos que yo vi en la maestría, algunos textos, me pueden escribir a mi correo electrónico cadavidqc@gmail.com y muchas gracias por este espacio y espero que les haya servido.